La doctora Rosana González es ginecóloga, matrícula 97.148 de la provincia de Buenos Aires. Nacida en San Clemente del Tuyú, ella dice orgullosamente sanclementina, estudió y se recibió en La Plata. Luego se trasladó al sur, Bariloche. Allí ejerció como médica durante 30 años. Por eso de que las raíces tiran, desde hace 3 años está radicada en nuestra localidad y atiende en el Hospital de San Clemente, integrando el sistema de salud de la costa. En una larga entrevista, la profesional habló del sexo en las distintas etapas de la vida y de cuidados, la prevención como factor que evita enfermedades. Usted participó de una charla, un conversatorio que hubo hace unos días dentro del programa Cuidar la Vida aquí en el Hospital de San Clemente. Y bueno, se habló de prevención de las enfermedades sexuales, se habló de las distintas etapas de la sexualidad en las distintas etapas de la vida. Sí. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, sí, hablamos de la sexualidad en las diferentes etapas de la vida, puntualizando que sexualidad existe siempre, ¿no es cierto? O sea, nacemos sexuales. Esto ya lo dijo Freud en 1905. Lo dijo Freud, si bien él describió la etapa anal, oral, qué sé yo, que después se puede discutir o no, digamos, las diferentes etapas. Sí, lo importante me parece es que reconoce que hay sexualidad. Eso es lo importante, digamos, ¿no? Ya en 1905. Somos seres sexuales. Somos seres sexuales. Entonces, eso va pasando como por diferentes periodos, obviamente. Entonces, un poco yo lo que dije, sobre todo teniendo en cuenta la prevención de determinadas cosas, ¿no es cierto? Que a veces se puede confundir, ¿no? Sobre todo en la infancia, el abuso sexual, que es como un grave problema en la infancia y que es muy difícil para nosotros a veces detectarlo, o para la maestra, o para la madre, o para quien sea, ¿no? Porque eso se hace en un contexto especial, familiar, tiene sus características. Entonces, volvemos... ¿Se puede prevenir? Sí, se puede estar alerta, y es una manera de prevención, ¿no es cierto? Bueno, entonces decimos que el niño así entre el 1 y 6 años, es lo que yo dije, hay como juegos, ¿no? Juegos que tienen que ver con, no sé, parejas de prueba, exposición de los genitales, digamos de alguna manera exhibicionismo, ¿no es cierto? Y que eso es un periodo, incluso en ese periodo hay toqueteo de los genitales, más de alguna manera hay una sensación placentera en el niño, y después pasamos a un periodo que algunos lo llaman de latencia, que es entre los 8 y 10 años, pero no es de latencia, eso se sublima la sexualidad, y entonces parece como que el niño que primero es como muy exhibicionista y muy para afuera, se retrotrae, ¿no es cierto? Y es cuando te cierran la puerta del baño, no lo podés ver, ¿viste? Bueno, entonces vos decís, ¿qué le pasa a esta chica? Tiene que ver con lo cultural y con lo que... siempre tiene al que ver entrar en sociedad, porque en los primeros años de la vida es mucho estar en su casa, en su círculo. Ya a partir de ahí entra a interactuar con la sociedad. Y sí, se van tomando algunos parámetros de los padres, de la sociedad, obviamente. Siempre estamos atravesados por la educación, por la sociedad, por las diferentes instituciones como la escuela, la iglesia y demás. O sea, nosotros nacemos hembra o macho, pero todo lo demás, la sexualidad, digamos, se va como construyendo a partir de todo lo que te atraviesa. No es lo mismo la sexualidad en el Congo que la sexualidad acá, y hay tanto hombres como y mujeres como nosotros. Esto también lo dijimos, ¿no es cierto? Como uno, porque a mí me pareció importante empezar a definir qué es la sexualidad. ¿Y qué es?
empezamos definiendo eso, o sea, tomamos la definición de la OMS, que es una condición natural de todos los seres humanos y que es una interacción con uno mismo, con los demás, con la sociedad y demás, que está marcada por muchísimas cosas, ¿no es cierto? Que esto que estamos hablando. Entonces, uno nace hembra o macho, pero todo lo demás se va construyendo. Entonces, volvemos al niño de 8, 10 años, que algunos llaman periodo de latencia, pero nosotros desde la sexología no se llama periodo de latencia, sino que se sublima la sexualidad y aparece, se ponen como otras energías, y aparece esto de la cohibición, ¿por qué? Porque también el niño se va autorregulando de esa manera, se va autorregulando, se va conociendo, puede ser que aparezca en la mujer, en las nenas, la primera menstruación, puede ser que aparezcan en los varones la polución nocturna, puede ser que haya masturbación en ambos, y aparece lo que se llama caracteres sexuales secundarios. Los caracteres sexuales primarios es tener pene o tener vagina, y los secundarios son producto de las hormonas que ya empiezan como a funcionar. En las nenas son las yemas mamarias, el crecimiento de las mamas, el pelo vulvar o axilar. La forma es, además de, pierden la formita cuadrada de la puber, digamos, ¿no es cierto?, de la gordita puber, y aparece esa forma de guitarra, eso está dado por los estrógenos. En el varón también, crecimiento del pene, de los testículos, de esa forma corporal de la cintura más chica que los hombros, ¿no es cierto? Ahí y aparece el vello. Claro, y ya estamos en la adolescencia. Ya estamos en la adolescencia. Y ahí entonces es donde aparece como estamos pasando de la pubertad. Claro, estamos pasando de la pubertad a la adolescencia. En las mujeres está bien marcado por la primera menstruación. Viste que las mujeres somos víctimas de la biología, como digo yo. O sea, la primera relación sexual, la primera menstruación, la menopausia, el primer parto, el último parto, la edad reproductiva y no reproductiva, y en la mujer la biología nos va marcando lo que tenemos que hacer. Los varones la tienen bastante más fácil, me parece. Lo tienen de otra manera, Claro. Y bueno, ahí pasamos de la pubertad a la adolescencia, es muy diferente. Ahora, desde los últimos 20 años, hay un acortamiento de la menarca. La menarca es la primera menstruación, aparece cada vez más temprano, a partir de los 10 años ya prácticamente es normal. Entonces, pasamos a la adolescencia. La sexualidad en la adolescencia es, como dicen, es conflictiva en el sentido de que hay experimentación, pero también hay peligro de embarazos no deseados. En nuestro país el embarazo no deseado estaba en el 15%, que era un montón en la adolescencia, ¿no es cierto? Que ahora se llama no programado, embarazo no se llama más no deseado, se llama no programado. A raíz de un montón de leyes que hubo y de la ESI, pudimos, y de la bajó eso. Sí, y de la legalización del aborto ha bajado, estamos como en el 12, más o menos 11%, ha bajado por suerte, que es el embarazo no programado. Ahí empieza la experimentación, en realidad, en la adolescencia, que tiene diferente intensidad en las diferentes personas. Yo no te puedo decir el adolescente hace esto o no hace esto. Acá hay que tener mucho ojo, siempre hablando desde la prevención, del tema de las adicciones y el tema del alcohol, ¿no es cierto? Porque, es cuando puede también aparecer el consumo, puede aparecer la toma de alcohol, y eso, como dijimos al principio de la charla, con educación, diálogo, medidas de prevención y un estado presente, justamente para contener todas esas situaciones,
Sí, Claro, se pueden encarar, Claro. no digo que se pueden resolver. Ujú. Claro, porque en esa edad el alcohol y las adicciones dejan sin efecto las defensas Exacto. de Claro, los jóvenes. claro, y confunden también, y confunden. Bueno, y después la edad adulta yo creo que está marcado por lo reproductivo, no reproductivo. Yo ahí me detuve un poquito a hablar de los derechos sexuales y reproductivos, que son parte de los derechos humanos básicos, que uno puede tiene que tener relaciones e interacción sexual con otra persona, con quien elija, ¿no es cierto? Y que sean placenteras y tiene el derecho a tener relaciones no reproductivas. Claro. Y hablar de la salud sexual, en las mujeres, sobre todo el tema del embarazo, ¿no es cierto? Los 9 controles o los 8 controles que hay que tener en el embarazo, tiene que ser un derecho absoluto de estar bien atendida, con un diálogo fluido, claro, entender lo que te pasa, poder parir de la manera más respetuosa posible, ¿no? Entramos como también en el parto respetado, el parto humanizado. Por eso, yo creo que esta etapa del adulto está marcado por el ejercicio de los derechos, ya sea el de la salud sexual y reproductiva, ya sea el de los derechos sexuales y reproductivos. ¿Y cuánto depende de la persona, que ya es adulta, varón o mujer, el cuidarse? Y una parte depende de la persona, pero en todas las cosas de salud. Yo siempre digo, y cada vez que estoy sentada acá con la otra, le digo, una parte hacemos nosotros, una parte tiene que hacer el Estado, tiene que hacer el médico y el Estado. El Estado tiene que garantizar el ejercicio de los derechos. Para eso está. Entonces, el médico puede hacer algo, pero el responsable de la salud, de la consulta, de venir a consultar, de plantear los interrogantes, de hacerse los análisis, de comer sano, de vivir sanamente, de apostarle a la actividad física, al no fumar, al no consumir y demás, es el individuo, el sujeto, el sujeto, ¿viste? O sea, la salud no se compone solamente de una parte, que es el remedio, eso es lo último, ¿no es cierto? Esa es como decir, es como decir el último eslabón del fracaso, diría yo. ¿No es cierto? Del fracaso, porque cuando vos ya necesitas una medicación, se sabe que la tenés que tener, ¿no? Pero en realidad, bueno, si vos sos fumadora, consumista, sedentaria, bueno, con muchas, y nunca en 20 años te hiciste un Papá Nicolau, ¿no es cierto? Y todo lo demás, bueno, ahí hay una responsabilidad compartida. Claro, pero también en una sociedad humanizada, a mí me parece que se debería construir una sociedad entre el médico y el paciente, que tampoco hoy se dice más paciente. No se dice más paciente. Usuario. Sí, el usuario, el sujeto. Una sociedad, ¿no? de interrelación. Exacto, sí. Pero bueno, hay una responsabilidad del sujeto, como le podemos decir, que es el acudir, por lo menos. Sí, claro. ¿No es cierto? Es el acudir. Bueno, y después tenemos la última etapa, que yo dije así, pero no sé si es la última tampoco, ¿no es cierto? Que es en la menopausia o en la edad adulta, mayor, el adulto mayor, que yo puntualicé que todos y todas tenemos derecho a tener un placer sexual. O sea, acá desde el advenimiento de la píldora anticonceptiva, empezamos a dividir, ¿no? la sexualidad, y aparece el no deseo de reproducirse. O sea, la gente y las personas empiezan a decidir que tienen relaciones sexuales por placer. Bueno, ese placer está toda la vida.
uno lo que tiene que adaptarlo a los diferentes momentos de la vida. Adaptarlos y adecuarlos, ¿no? Un poco quiero volver a la infancia. Esas pruebas que yo hablaba, esas pruebas de noviazgo de prueba, matrimonio de prueba, siempre son con pares. Nunca el niño tiene ese tipo de relación con adultos. Ahí estamos hablando de otra cosa. Por eso, siempre tiene que ser el ojo puesto, que vos me preguntabas, el ojo puesto en que el otro es un par, un niño de esa misma edad. Estás jugando con un niño o con una niña. Exactamente. Y por otro lado, tiene que ser fácilmente como redirigido por el adulto. Si vos ves una nena, ¿no es cierto?, que se está como tocando en público, en un cumpleaños y demás, el adulto tiene que ir y decir, mira, esto lo tenés que hacer en la intimidad, y bueno, y esa actitud tiene que ser fácilmente redirigida por el adulto. ¿Y cómo lo relaciona con esto que estábamos hablando de la sexualidad en el adulto mayor? El adulto mayor. Esto, yo básicamente pongo el énfasis en el placer, ¿no es cierto? Porque a mí, y esto es una cosa mía total, creo que es un intercambio placentero, la sexualidad, en las diferentes modalidades. Y no estoy hablando, y lo quiero decir, de la penetración. Estoy hablando de que la piel es el órgano sexual más extenso y el cerebro el más potente. Entonces, partiendo de ahí, ¿no es cierto?, hasta una caricia es sexual. Entonces yo tengo miles de muchísimas mujeres que me dicen, no, conmigo no pasa más nada, no pasa más nada. A veces uno puede dar con la persona, dar un pasito más allá, de decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que haces? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Qué prácticas? ¿Viste? Porque como volvemos a lo que nos atraviesa todo el tiempo, ¿no es cierto?, que es el famoso mandato. El mandato de la penetración está, o sea, uno habla de sexo y habla de penetración. Y bueno, por ahí no es lo mejor en esta etapa del adulto mayor, sobre todo para las mujeres. Bueno, tranquilamente se puede tener sexo sin penetración. Absolutamente, absolutamente. Bueno, eso es un poco lo que tiramos como los títulos, ¿no es cierto? Claro. Ese día. Eso con respecto a la sexualidad. Con respecto a la prevención de enfermedad de transmisión sexual, básicamente yo lo que me parece que habría que puntualizar es esto, en hacerse los exámenes, aunque sean esporádicos, cuando uno se hace un análisis de sangre, poder chequear. Básicamente hay un aumento de la sífilis. Me detuve un poquito en hablar de sífilis porque me pidieron las chicas. Hay un aumento de la sífilis, sobre todo en la edad de 25 a 49 años, pero mucho, casi el 70% ha aumentado entre el año 21-24 y el primer semestre de este año. O sea, un montón, ¿no es cierto? Hay una relajación, a pesar de que los jóvenes tienen más como impuesto el tema del uso del preservativo, hay una relajación en el uso del preservativo. Leandro Camp dice que él cree que a raíz de que en el SIDA ahora hay tratamiento y se sabe que hay tratamiento, eso es como que relaja el cuidado de alguna manera, ¿no es cierto? Viste que antes se morían todos, ahora hay gente que no, que sobrevive bien con su infección y no tiene ningún problema. Bueno, hablé un poquito de eso, del recrudecimiento sobre todo de la sífilis. Y a veces la sífilis va acompañada de otras enfermedades de transmisión sexual producidas por bacterias como la clamidia, digamos la tricomona, otras bacterias, el gonococo, y después los virus, ¿viste? Y algunos híbridos que andan por ahí, pero que híbridos significa que no son ni virus ni bacterias. ¿Y qué papel como el HPV, sí. El virus del HPV, que por suerte tenemos la vacuna en varones y mujeres a los 12 y los 13 años, 11 y 12 años, como preventiva.
Y el herpes virus, que es otro tipo de virus, que no es el HPV, sino el herpes, que es el de la ampollita esa que sale o en los labios o en los genitales, y el HIV. Claro. ¿Y qué papel juega la higiene acá? No sé, bueno, qué sé yo, en esto particularmente no es que vos tenés que tener relaciones con un infectado y te vas a lavar y te resuelve el problema, la verdad que no te resuelve el problema. El preservativo te resuelve el problema de algunas infecciones, pero por ejemplo el virus del HPV es piel-piel el contagio, el virus del herpes es piel-piel, entonces el preservativo tampoco pero el uso del preservativo es lo que más nos protege, es lo que más nos protege. Entonces dijimos, sí, el chequeo habitual, el uso de preservativo, la educación y el diálogo claro, ¿no es cierto? Es lo que es realmente preventivo. La educación con la ESI, viste, cada vez hay menos ESI, cada vez está peor dada, cada vez hay menos capacitación en las docentes y bueno, a veces no pueden hacer otra cosa. Esto me parece que es súper importante. Y el diálogo ya sea en la pareja, si uno tuvo una relación dudosa, lo tiene que decir. Claro. ¿Hay resistencia hoy en día al uso del preservativo? Yo creo, yo no sé, no leí ningún estudio sobre si hay resistencia o no. Yo creo, por mi experiencia y por lo que dialogo por ahí en el consultorio y porque tengo hijos y demás, que hay más conciencia en los jóvenes en este momento que en estas generaciones de los 60, 70. Me parece, por una cuestión de mirada práctica, te podría decir. Ahora, también por ahí a veces hay una relajación en el no uso. ¿Me entendés? Ahora, por ejemplo, hay anticonceptivos de larga duración que son buenísimos, ya sea un DIU que dura 5 años, ¿no es cierto? O un implante que dura 5 años, o una inyectable que dura 3 meses, y por ahí hay como una cosa que las chicas, si no están bien instruidas, porque esto es lo que me parece, que uno tiene que ser muy claro en cuando vos das un método anticonceptivo, tenés que ser muy claro en lo que te puede pasar y en qué controles tenés que tener. Claro. O sea, no puede ser que en nuestro país se sigan muriendo mujeres jóvenes por cáncer de cuello uterino, cuando con un Papa Nicolau te lo detectás y es curable. ¿Me entendés? Entonces, ¿qué me estamos hablando? De que por ahí te pescas una enfermedad de transmisión sexual pero no usas preservativo. Hay una relajación, todavía no estamos, somos un país que está en crecimiento y me parece que hay muchos baches en lo que es salud preventiva. ¿Viste? Bueno, seguiremos, ¿eh? Muchísimas gracias, doctora.